pues ayer la mala noticia, sobre las 4 de la tarde se comunicaba el fallecimiento de manera oficial por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé, lo comunicaba a toda la ciudadanía de Lanzarote, del alcalde Alexis Tejera. Realmente un duro golpe que ha recibido la isla de Lanzarote, por supuesto el pueblo de San Bartolomé y también el Partido Socialista. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar también al jefe de lo informativo de Lancelot, don Andrés Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. También al director del periódico Lanzarote, don Manuel García, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Manuel? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Pues, don Manuel, vamos a empezar por usted. Bueno, realmente ha sido muy duro todo este proceso que ya se iniciaba desde el pasado viernes, cuando se conocía la situación de agravamiento de la enfermedad, que el propio Alexis Tejera comunicaba en el mes de octubre a todos los ciudadanos de Lanzarote, esa enfermedad, dura enfermedad que es el ELA. Sí, efectivamente, el viernes se aceleró todo el proceso de generación de su batalla contra la ELA, una enfermedad degenerativa que sabemos que acaba fatalmente. No sabíamos que podía ser tan rápido, sobre todo porque el pasado 6 de octubre lo anunciaba con bastante fortaleza, con síntomas evidentes de que sufría la enfermedad, pero también con una enorme fortaleza, tanto es así que planteaba esa batalla sin renunciar a seguir en su cargo público de alcalde de San Bartolomé. Han sido 3 días dolorosísimos porque es la llegada del desenlace de una persona enormemente querida, con un perfil de político de este siglo, con una capacidad importante para detectar los problemas, para programar las soluciones y sobre todo para convivir en el debate político sin enormes estridencias. Creo que se caracterizó por ocupar el papel que le tocó en todo momento. No hay que olvidar que en la pasada legislatura o mandato estuvo casi de alcalde en San Bartolomé porque la alcaldesa era María Dolores Corujo y estaba de portavoz en el Parlamento, y él supo aguantar lo que otros a lo mejor no hubiesen aguantado, que era un papel secundario cuando le tocaba ser el alcalde en ese momento. Yo creo que maduró muy rápidamente, nos dio una lección de fortaleza y de responsabilidad política, pero ahora estos días nos ha dejado sobre todo una enseñanza vital que deberíamos aprovechar todos. Efectivamente. Bueno, ahora Andrés, pero me gustaría también que Pedro Martín, que evidentemente como casi todos los periodistas de Lanzarote, pues tuvo un trato también cercano con Alexis, porque era un hombre que precisamente se dejaba querer, ¿no? Pues sí, la verdad es que suscribir todas las palabras que comenta el amigo Manolo. Y después, hombre, sentirlo mucho. Han sido 3 días bastante dolorosos, ¿no? Se conocía, esto lleva ya bastante tiempo, ¿no? Gestionándose. Él mismo ya nos lo comentó cuando tuvimos la oportunidad ese día 6 de octubre, ¿no? De hablar con él, de que él se sincerara. Yo creo que también de que él se aliviara, ¿no? De quitarse esa carga y comentar, hacer público que llevaba ya pues más de un año luchando contra esta enfermedad degenerativa. Y la verdad es que ha sido un palo. Yo la verdad es que hoy estuvimos por allí, yo creo que todos hemos estado por allí dándole el pésame tanto a la familia, que también hay que recordarlo, que probablemente sean los que peor lo están pasando, a su mujer, sus niños no estaba, pero bueno, también será consciente en el futuro, ¿no? De lo que ha hecho el padre, a su madre, sus tíos y el resto de la familia, del grupo de gobierno y de la familia socialista, que también había una nutrida representación. Yo de verdad que desde aquí mandar un abrazo muy fuerte al pueblo de San Bartolomé, que se vio que él que fue muy querido, a pesar del poco tiempo que ha estado al frente del ayuntamiento por las circunstancias que contaba Manolo, y desde aquí eso, mandarle un abrazo muy fuerte. La verdad es que lo siento muchísimo. Y lo último que comentaba Manolo, estos 3 días, yo que me tocó vivirlo hace 3 o 4 años, hay que saber la angustia que se pasa sabiendo que la persona que quiere, que está ahí postrada, que no va a despertarse y que está prácticamente normal,
Yo desde aquí, de verdad que entendiendo mucho lo que han pasado, mandarles de verdad mucha fuerza, mucho ánimo, y que el pueblo de San Bartolomé tiene que estar muy orgulloso del que ha sido hasta ayer su alcalde. Bueno, pues lo cierto es que hoy pues acabamos de venir prácticamente de San Bartolomé, del Teatro Municipal, mucha gente, yo no había visto, y mire que he ido a entierro, yo creo que quizás el de César Manrique puede ser en el tema, Andrés, de la cantidad de coronas que recibió. Además que en estas cosas hay que reconocer que el Partido Socialista es exquisito y lo hace perfecto, la despedida en este caso de una persona que era un hombre de tanto futuro dentro del partido, pero que además de tener futuro político era una persona, yo creo que muy querida, ¿no? Claro, y además que también hay que decir las cosas, la muerte de un joven claro, deja a la gente un poco más consternada, ¿no? Yo en la parte que me toca a mí, todos han hablado un poco de la figura de Alexis, a mí lo que me gustaba de Alexis era la ausencia de falsedad. Muchas veces la izquierda se mueve en entornos de tonterías y yo creo que no. Él cogió un municipio, él tenía claro sus objetivos, le dejó una papeleta complicada a Loli. Es que Loli estaba en muchas cosas y cuando él estaba, te refieres al anterior mandato. Claro, de hecho le decían el teniente alcalde y el teniente alcalde era David Rocío. Sí. Lo que pasa es que era el alcalde en la sombra, por decirlo de una manera. Y siempre destacó mucho, siempre me lo decía, dice, estamos yendo bien en San Bartolomé, dice, por el equipo, él siempre decía el equipo. Y él decía, dice, mira, este alcalde, dice, no lo hace mal, dice, pero no tiene el equipo. Y la verdad que ahora crea una sucesión que también se tendrá que ver. Es verdad que, por ejemplo, Antonio Rocío ha dado continuidad a todos desde la época de Marcial Martín, a Dolores Corujo, Alexis, yo creo que él era a los que se refería yo tengo una serie de pilares básicos en los que me hacen fuerte, y luego fue gente joven, Marlene Romero creo que es Empuja Fuerte, Raúl de León, Isidro, gente joven, Isidro, tiene un equipo interesante. La verdad es que tiene un equipo que vamos a ver, después ya hablaremos, pero realmente al conocerse ayer la noticia se producía un auténtico shock en San Bartolomé, también en toda Canarias. Bueno, no se me están diciendo que no tienen preparada la noticia precisamente del Alexis más personal, ¿no? Del Alexis que nosotros conocimos. Lanzarote entera, pero especialmente San Bartolomé, mostraba hoy un estado de vacío, un estado de shock ante la pérdida de Alexis Tejera, un joven pero maduro político que se convertía hace 2 años en alcalde de esta localidad con una contundente mayoría absoluta. Hemos rebuscado en nuestra hemeroteca y hemos encontrado su primera aparición televisiva en el programa Factor Común, que dirigía Tomás López, y donde se abordaban temas de actualidad, como en este caso el turismo. Yo, evidentemente, el modelo no puede cambiarse de manera drástica e inmediata, es decir, tiene que ser de manera progresiva. El sector del turismo tiene un peso fundamental en la economía de la isla, de Canarias y de muchísimas partes de España, comunidades autónomas. Por lo tanto, habría que hacer una reflexión profunda entre la sociedad, qué es lo que quiere, y el grupo empresarial que lleva todo este tipo de instalaciones hoteleras. Fueron numerosas sus participaciones en la entrevista del día, donde siempre dio la cara, protegiendo en un principio como concejal a su máxima valedora, Dolores Corujo, y luego al frente de la alcaldía. Sin embargo, se agradecía su aparición en programas alternativos, como este de Plano contra Plano, donde no mostró problemas para hablar sobre cine y sus películas favoritas. Muchas gracias por la invitación y gracias por no hablar de política, ¿no? Sí, verdad que de vez en cuando se agradece, ¿no? Se agradece mucho, mucho, mucho. De hecho, viene uno aquí completamente relajado, distendido, y hablar de algo que a mí por lo menos me apasiona y que rompe la rutina de lo que es la relación con los medios que tengo, ¿no? Su última intervención en el plató de Lancelot Televisión fue el 28 de julio de este año, cuando acudía a Café de Periodistas, todavía en formato COVID, y donde ya empezaba a mostrar algunos efectos de la enfermedad que le acabaría quitando la vida. Hombre, démonos cuenta de que el último año ha sido un año marcado por la pandemia, como posiblemente te habrán dicho todos los alcaldes y alcaldesas de esta isla. Un año complicado donde hemos tenido que tomar decisiones bajo la incertidumbre de todo lo que nos venía encima, tomando decisiones complicadas en materia de prohibiciones, que es lo que menos gusta a la población, pero necesarias para controlar toda esta pandemia. Lancelot Televisión, al igual que toda la isla, quiere rendir un pequeño homenaje a un gran alcalde y mejor persona, sin olvidar el pésame a su mujer, hijos, familiares y seres queridos. Nos despedimos con este homenaje que sus compañeros del PSOE en San Bartolomé colgaban ayer en las redes sociales. When the cold is gone, I wish I could be.
Bueno, pues ciertamente muy duro todo lo que hemos vivido con Alexis, todos los medios de comunicación, todo el pueblo de San Bartolomé sobre todo, todos sus compañeros, en este caso el equipo, como decía antes Andrés, Manolo, para mí lo hemos destacado estando él en vida, ¿no? Una de sus grandes virtudes es el haber sabido formar ese gran equipo, y yo creo que también tarea fundamental ahí es un hombre que yo creo que siempre ha estado por detrás, sobre todo detrás de Alexis, también en la época de Dolores, la última época de Dolores Corujo, que es Antonio Rocío, ¿no? El que hoy es teniente alcalde y que ahora mismo es el alcalde accidental de San Bartolomé. Es normal que cuando se está de cuerpo presente de alguien se intente recordar lo mejor. Pero creo que con Alexis Tejera no hay que hacer esfuerzo, porque en muchas ocasiones ya habíamos destacado ese perfil político y lo que estaba haciendo en San Bartolomé, y muchas veces en contraposición de lo que hacen otros para destacar. Él hablaba de gestión, él hablaba de problemas que quería resolver, de proyectos con los que se entusiasmaba y entusiasmaba a la gente. En este caso también estaba muy entusiasmado con su equipo, que exponía frecuentemente, o sea, no era tampoco de subrogarse todo el protagonismo, sino buscaba la identificación del grupo a través de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo apenas conocía a Raúl o a Isidro, que son, aunque Raúl ya estaba en el pasado mandato, Isidro es nuevo, era uno de sus amigos que él quería tener ahí porque tenía una enorme confianza. Y después está Rocío, que ha sido un puntal del ayuntamiento, un hombre que está habituado a trabajar en la sombra, que no es mucho de medios de comunicación y demás, pero que sí tiene una visión bastante científica, entre comillas, de cómo tiene que funcionar un ayuntamiento, y se ha convertido en una pieza fundamental dentro de ese engranaje. No sabemos si la continuidad va a ser el que siga funcionando ahí en la bodega, poniendo todo a punto para que se pueda exponer y exhibir cualquier otro de los miembros de ese grupo de gobierno, o si, siendo el número 3 de la lista y con esa ascendencia que tienen el resto, puede dar el paso y ponerse al frente de la alcaldía. Parece que hoy no es el día de desentrañar este tipo de cosas, sino de hablar de quién se ha ido, pero sí es verdad que fue capaz de tejer un grupo, y no era nada fácil, porque es un grupo que, como decíamos, venía con experiencia, no era su grupo, porque es gente que ya estaba, gente que podría venir o no viciada de otras veces, gente que lo podría reconocer a él o no, porque también tendrían sus pretensiones, pero consiguió que se sintieran bien. Y tuve una experiencia no hace mucho con Pedro y con Sergio, que hicieron un programa especial y me invitaron a compartir con ellos ese programa, y después estuvimos departiendo con ellos al final. Se les veía muy orgullosos de su alcalde, con mucha confianza entre ellos. Te despistabas y acababan hablando ellos de lo que había que hacer después, de lo que había que hacer más tarde. Oye, hay que ir allí, hay que ir aquí. Se veía que había un engranaje muy bueno. Yo es que creo que una de las claves del éxito de esta andadura al frente de la alcaldía de Alexis Tejera es precisamente esto último que has comentado, Manolo. El haber hecho suyo un equipo que parte de él era heredado. Es más, yo creo que incluso habiéndolo mejorado con los fichajes de gente que aportaba, que enriquecía ese grupo humano que se consiguió tejer alrededor, o que consiguió tejer y engranar bien Alexis Tejera a su alrededor, y hacer lo que funcionara, y sacando, es más, es que estamos hablando de buena gente, que suele haber buena gente en muchas instituciones, y después con resultados, que es lo poco común en el resto de instituciones, porque hay que recordar, o en los equipos, ¿no? Pues hay que recordar que si hay equipo de gobierno que llamó la atención, que se le resaltó el trabajo que hizo, fue por ejemplo el de San Bartolomé con las ayudas, único ayuntamiento de Lanzarote que dio ayudas en medio de la pandemia, cuando no fue ni el Cabildo todavía no las ha dado, con eso podemos comparar, y no es el momento de comparar. Pero bueno, el tema de haber sacado adelante ese empeño que muchas veces se tiene en instituciones, que después no sale adelante, como luchar contra ese gran monstruo que es AENA para sacar cosas para su pueblo, y consiguió este proyecto de insonorización que va a aportar muchas cosas. El tema del que él estaba más orgulloso, que incluso, y es de los que salieron ahora alabando la gestión y recordando a Alexis Tejera, tuvo que enfrentarse con una institución como el Consejo Regulador para decirle que necesitaba ese recinto para hacer el centro de respiro familiar. Son cosas que denotaban que había un equipo
y que también que estaban empeñados en sacar adelante ese proyecto que tenían claro desde el principio de la legislatura. Y es verdad que siempre decimos que España y en general sabemos enterrar muy bien a nuestros muertos, ¿no? Pero en este caso a Alexis Tejera, yo creo, como antes decía también Manolo, Andrés, era una persona que tenía esa impronta personal que pocas personas, que no sabe por qué, pero que llega a la gente, ¿no? Y lo que tú decías también, de que no se le ve con dobleces ni con falsedades, que al final a mí esas cosas me repugnan un poco. Además, él parte, en esa generación, fíjate que en ese programa que salía era con Tomás López, salía Borja Rubio, en otro, era la camada. Y yo lo recuerdo, él no era de ese grupo enfadado, porque Podemos, la cara de Pablo Iglesias es una cara enfadada. Alexis no tenía esa cara enfadada. Ahí lo estamos viendo de un chico joven, sano, y la verdad que Alexis se desmarcó de ese... Porque él podría entrar, es como ahora Pablo Casado, ahora tiene que gritar más que Abascal. Sí. Pues no, él tenía su perfil. Él tenía su perfil, sabía lo que quería, dónde iba, dónde quería. Y sabía que además, y eso lo vamos a profundizar después, pero ahora vamos a ver lo que opina, digo, porque hay una coincidencia generalizada de los... En este caso, de los distintos políticos que hemos entrevistado de distintas formaciones de la isla. Para comprender la carrera política de Alexis Tejera es importante conocer sus inquietudes de juventud, en una época en la que apenas llegaba a la mayoría de edad, pero que ya se interesaba por los temas de actualidad. Así lo recuerda Marcial Martín, que en el año 1999 era por aquel entonces el alcalde de San Bartolomé. Me preguntaba que qué era el socialismo. O sea, él tenía ya la idea de que su proyecto de vida político era el socialismo. Yo no sé si yo contribuí a que Alexis eligiera, en este caso, un proyecto político como el socialista, pero de cualquier forma, en cualquier otro proyecto, era una persona muy, muy querida, una persona con un proyecto, una persona que tenía una vitalidad como hombre. Y yo creo que sirvió a la gente en estos solo 2 años que estuvo como alcalde, y 4 años anteriores como concejal, sirvió a la gente y la gente se lo ha reconocido. También sus compañeros del PSOE han querido sumarse al homenaje. Lamentablemente se ha ido una gran persona, un excelente alcalde y un buen amigo. Alexis Tejera tenía por delante un futuro muy prometedor, era toda una realidad dentro de la política insular de Lanzarote y también de la Canaria, pero desgraciadamente la vida tiene estos palos. Una pérdida pues irreparable, el trabajo que realizó está ahí, hay que seguir con el trabajo que se ha hecho durante muchísimo tiempo y yo creo que un orgullo de haber estado a su lado. Alexis para la familia socialista era pues más que Alexis el político, era Alexis la persona, era noble, era humilde y esos valores que él tenía pues nos lo transmitía a todos los que estaban alrededor. Yo como joven que soy, para mí era un ejemplo y así se lo transmití en el último mensaje que le escribí. Incluso sus rivales políticos no pueden más que rendirse a todo lo bueno que aportó a la sociedad conejera Alexis Tejera. Era una persona encantadora, una persona con la que yo tenía mucha relación porque éramos municipio colindante, por tanto sí que es verdad que teníamos una relación muy fluida, una persona trabajadora, un gran alcalde, yo creo que ha sido una persona muy cariñosa con la que teníamos muy buena relación. Alexis solo se puede decir que era una persona comprometida, una persona muy responsable y que nos dio una lección de vida porque hasta cuando comunicó cuál era su enfermedad lo hizo con mucho coraje y valentía y sobre todo pues demostrándonos que hay que tirar para adelante, que las dificultades sean complicadas. Óscar Noda con cariño recuerda cómo ambos llegaron prácticamente de la mano a la primera línea de la política. Nuestra relación casi se inicia cuando ambos éramos las manos derechas de 2 grandes alcaldesas y cuando teníamos que afrontar esa alcaldía accidental pues intercambiábamos vivencias, experiencias, cómo resolvíamos una cosa, cómo hacíamos otra y ya después cuando dimos ya el paso a ser pues los máximos representantes de San Bartolomé por un lado y de Yaiza por otro, pues ahí ya sí, también se incrementaron esa relación. Alexis Tejera ha dejado el listón muy alto para los suyos y también para los opositores en este juego de la política. Bueno, pues efectivamente coincide todo el mundo un poco en destacar las 2 cosas yo creo que principales de Alexis, que es primero su bondad, hasta el último momento lo demostró, en este caso una decisión personal, era donante de órganos y ha donado sus órganos. En este caso creo que es para la investigación precisamente de la ciencia de esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad que además es una enfermedad que
por desgracia, pues lo ha padecido sus familiares, ¿no? En este caso su padre y creo que también su abuelo, ¿no? En definitiva, un hombre que a mí en el aspecto personal da mucha pena, pero también porque consideraba yo que era, mira que he conocido políticos en los 30 y tantos años que llevo de periodista, y no sé por qué, pero uno tiene como ciertas señales que te dan, ¿no? Y ven en las otras personas. Y Alexis, desde que lo conocí, me dio la señal de que iba a ser, o me dio el mensaje, me transmitió el mensaje de que iba a ser una persona de futuro. Y ciertamente una enfermedad lo ha evitado, ¿no? Porque no solo una persona de futuro, yo creo que Alexis hubiera sido el recambio natural cuando Dolores Corujo decidiera dar un paso atrás, Manolo, del Partido Socialista. Es el líder, porque es verdad que Dolores Corujo también ha sabido de alguna manera, pues no era fácil unificar ese partido que ella cogió, muy dividido, y ella lo ha logrado a trancas y barrancas, con mucho esfuerzo, lo ha logrado. Pero es verdad que también ha dejado muchos muertos, porque este tipo de cosas dejan muchos muertos en el camino y por lo tanto mucha gente también resabiada y en definitiva gente que cree que Dolores Corujo pues también ha ejercido el mando de manera muy dura, ¿no? Y casi ya, si hay sensibilidad de Manolo, se nota un poco porque se la ha cargado de alguna manera el fuerte liderazgo de Dolores Corujo y su equipo, ¿no? María Dolores es el producto de una guerra y Alexis Tejera es de la posguerra del propio partido. Es un hombre que nace en el Partido Socialista sin necesidad de mantenerse en una batalla tremendamente dura que se produce en el Partido Socialista en los años 2007, 2008, que es cuando se prepara ese cambio de liderazgo, primero con la presencia de Carlos Espino y posteriormente con María Dolores Corujo en el 2011. Él es posterior a eso, tanto que su primer cargo, que es de asesor, lo tiene en el 2012. Es una persona buena, una persona con sentimiento, que llega a la política, pues evidentemente con ese sentido político, pero también con ese sentido humano de conseguir un protagonismo social a través de la ayuda a los demás. Y yo creo que lo hace y lo transmite. Antes decías que tú te percataste de esa bondad, de esa capacidad de Alexis, nada más verlo. Sin quitarle mérito a la percepción, capacidad perceptiva que pueda tener usted, yo lo que considero es que era un hombre que transmitía, que era capaz de hacerte sentir bien. Una de las cosas que yo he criticado siempre es que vamos a comer con un político, lo vemos y demás, y casi siempre está más preocupado de sus propias aspiraciones personales. Oye, yo puedo llegar allí, yo qué puedo hacer, yo qué tal, que como él, que tú cuando aprovechaba ese tiempo pues para venderte sus proyectos, para preguntarte tus opiniones, pero sobre cosas concretas del municipio. Y a veces lo animabas a tener un poquito más de ambición. Oye, mira, pero un hombre como tú que ha tenido esa victoria, no deberías ir preparándote ya para cargo. No, mira, yo voy a hacer mi trabajo aquí, que el tiempo ya dirá. De hecho, lo estaban apretando para que fuera de plazo, posiblemente, o en este caso, queriendo dar más paso de la cuenta, le estaban apurando un sector del partido ya en el anterior mandato para que él también tuviera un protagonismo importante dentro de la organización, cuando todavía había debilidades dentro de la dirección de Dolores Corujo. En Arrecife tenía muchos problemas, en definitiva, pero él en eso fue muy fiel a Dolores Corujo, ¿no? Más allá de que tenga sus diferencias, y yo creo que tiene otra forma totalmente diferente de llevar la batuta política. Él, yo creo que son de la gente, por eso me gustaba, porque debe ser que uno también debe ser medio así, no es una persona frentista, le intenta siempre buscar, prefiere más una mala solución que un buen pleito, de las personas que, manteniendo su rigor ideológico, pero que trata también de comprender al contrario, ¿no? Sí, hombre, él tenía personalidad. Tú le entrevistabas y si tú le achuchabas un poco, él tenía firmeza, o sea que no... Pero lo que no tenía es el enfado, lo que no tiene la mala educación, y era un hombre correcto. Además, vamos a decir las cosas, ¿por qué ese liderazgo? Porque ganas elecciones. Esto es como todo, al final... Bueno, de hecho, él ganó las elecciones, perdona Andrés,
con mayoría absoluta, que el PSOE yo creo que no la ganó, pues... Nunca la ha ganado. En San Bartolomé nunca ganó una mayoría absoluta, pero tiene otro indicador importante contemporáneo con ese resultado electoral, que es que él saca 3.346 votos a la alcaldía y María Dolores Corujo, que era la alcaldesa anterior, que podría decirse, no, esto es un producto exclusivamente del Partido Socialista, donde el personalismo no cabe, sacó 2.700 y algo, o sea, casi gente que le votó simplemente a él a la alcaldía. Y cuaja, porque yo creo que el liderazgo también está en saber detectar cuáles son las necesidades en momentos determinados. Para mí, Alessi, alcalde, se caracteriza por esa forma social de entender la política, mientras conquista el poder con su actuación hecha los 2 años anteriores a la política, a través de mucho asfaltado, a través de mucho contacto con los vecinos, a través de un trabajo de atender las necesidades inmediatas de los vecinos. Bueno, pues ya vamos viendo, en este caso, hoy venía el presidente del Gobierno de Canarias, debe estar ya, al menos así se nos informaba desde el Gobierno de Canarias, que iba a estar entre las 2 y 3 de la tarde en el velatorio de San Bartolomé, que está en el Teatro Municipal, va a estar hasta las 4:30 de la tarde. A partir de ahí ya se dará una misa, tengo entendido, Andrés. Sí, una misa en la que, bueno, creo que eso no va a haber un entierro. Sí. Y ahí me imagino yo que en ese tramo se esperaba, como decías tú, Ángel Víctor Torres, un hombre también, es que para mí hasta poco calado tiene esta noticia a nivel nacional. O es un alcalde importante, ganador de un sitio, de una isla, de una isla me refiero que de un municipio no muy grande, pero que sí que ha tenido que impactar también en Canarias por lo menos, y Ángel Víctor Torres al final es un bastión suyo, tenía, como tú estás diciendo, yo estoy seguro que Ángel Víctor Torres dice, mira, aquí tenemos a este chiquito, aquí tenemos al otro, y yo estoy seguro que él viene, bueno, dolido, pero también ha perdido un as que tenía. Hombre, también, que, una baraja digo buena. que es el sustituto natural de Dolores Corujo. Cuando Dolores Corujo decía dar un paso a un lado, no sé si atrás, pero por lo menos a un lado, que deje meter a otras personas, hubiera sido desde el candidato ideal para la presidencia del Cabildo o para estar cuando él quisiera, si el PSOE gobernara en Canarias, en gobierno de Canarias, podía ser cualquier consejero de cualquier área, sobre todo del carácter social, sanitario. Yo entendiendo que no es el día para estar hablando de sustituciones, yo creo que con Alessi se van muchas de las esperanzas de muchos miembros del Partido Socialista que no están de acuerdo en la forma de actuar de este nuevo Partido Socialista aquí en la isla de Lanzarote. Yo estoy seguro que el legado sí está más que consolidado en el grupo en el actual grupo de gobierno. Habrá que esperar a que el relevo, porque tiene que entrar una persona nueva, ¿no? En el ayuntamiento, el acta de concejal pues pasará al 11º, creo que es, ¿no? A la 11ª persona en esa lista, al décimo. Ellos tuvieron 9 concejales. Supongo yo que seguirán con ese legado y sobre todo con la forma de actuar, porque es una forma, yo creo que nos ha calado a todos mucho y nos ha traído mucho, porque es una forma diferente todo lo que hace el Partido Socialista en San Bartolomé que al resto o aparte de lo que hacen a nivel insular. Y después la gran esperanza no era solo la gran esperanza de muchos en el Partido Socialista o sobre todo en San Bartolomé o a nivel insular, sino había muchos municipios que tiraban de Alessi para esas reuniones. Yo recuerdo comidas muy conocidas, yo vuelvo a insistir que no estoy hablando de relevo ni nada por el estilo, aunque sonó a Alessi Tejera como posible sustituto antes que se cambiaran los estatutos del Partido Socialista, pero es verdad que muchos tiraban de él, como reconoció Marcos Vergá o Alfredo Mendoza u otros miembros del Partido Socialista que veían en Alessi pues un referente, ¿no? Yo creo que muchos... Yo creo que efectivamente. Y perdona, y además él se alejaba siempre de cuando hemos referido aquí ese núcleo duro del PSOE, él esas cosas de los conflictos esos de embarramientos de hoteles o de cosas de esas. Con él. Yo creo que él dice, no me toca y no me meto. Y luego, sin embargo, fue muy fiel a Dolores Corujo y Dolores Corujo sí estaba en ese núcleo porque la ha tocado y porque llevar el PSOE tienes que llevarte una parte de esa, te la chupas, esa te la llevas. Pero claro, él es como antes de determinados, no sé, en determinadas situaciones él optaba de una forma con su personalidad, pero se quitaba de jaleos que no le tocaban. Y que no iba, él sobre todo, yo creo que esa discusión, ese esfuerzo inútil, no le gustaba. Guerras inútiles, que no iba a tener ninguna cosa positiva para el pueblo, ¿no? Jorge, cuando estuve yo en este caso, estuve por allí saludando a la familia, al grupo de gobierno,
a la gente que estaba ahí pues, en el velatorio, le di un abrazo a uno de los miembros del grupo de gobierno socialista y me dijo que aparte de dar el abrazo de forma efectiva, que él me tenía mucho cariño y yo quiero decir públicamente que yo también le tenía mucho cariño y mucha estima a él. Bueno, pues esto es lo que hay. Ahora habrá ya mañana, me imagino que una vez que en fin, que ya haya pasado lo peor, ¿no? Sobre todo lo más directo, lo peor, porque la familia va a tener ahora el problema de tener una ausencia tan importante como la de Alexis. Pero digo ahora San Bartolomé, de momento yo creo que las cosas van a salir bien por lo que me cuentan, que es poco, pero va a salir bien porque ahí no va a haber discusión, se van a poner de acuerdo para que sea el alcalde. Yo creo que entre la dirección política y los propios concejales. Pero yo creo que él la habrá dejado, ¿no? Como cuando un padre o una madre tiene una enfermedad larga y tiene tiempo para dejar, no a los hijos bien repartidos cada hora. Yo creo que eso ya está. Ellos ya lo estaban preparando. Antes sí, han tenido tiempo. Yo diría que se produjera el fatal desenlace. Claro. Bueno, lo que quiero decir, Manolo, es que no creo que vaya a haber problema. Es verdad que ahora la situación es la siguiente, a niveles legales, es que ahora está como alcalde accidental precisamente Antonio Rocío, que es la persona en este caso que era el alcalde accidental en el momento, o accidental se llama, ¿sí? Es el primer teniente accidental, alcalde de todas maneras. Como primer teniente de alcalde, mientras estaba ausente Alexis en el hospital. Ahora tiene, a partir de ayer, 10 días, tiene Antonio Rocío tiempo para convocar un pleno extraordinario para la elección del nuevo alcalde. Son candidatos todos los cabezas de lista inicialmente. En este caso sería el Dolores Fernández de la Vega, que sería la número 2. Si realmente no renuncia, porque hay posibilidades de que ella pueda renunciar, y va pasando al siguiente de la lista, que puede ser Antonio, que en principio parece que es la persona que más posibilidades puede tener, pero como bien decía antes inicialmente Manolo, en San Bartolomé a lo mejor Antonio pues decide no jugar ese papel y jugar con otra persona que considera que puede tener, al menos de cara al futuro, un tirón electoral mayor que el propio de su figura, ¿no? Aunque eso ya se verá, si así lo deciden, porque cuando hemos preguntado nos dicen que ahora no es momento de hablar de este tema de sustituciones, porque ahora están en el tema del homenaje que se le está haciendo por parte del pueblo de San Bartolomé, del Partido Socialista y de toda Lanzarote, Alexis Tejera. Bueno, pues Andrés, no sé ya si hay, la cuestión es que hoy viene el presidente del Gobierno de Canarias, en este momento estará por allí y ya luego ya será a partir de las 4:30 es la misa funeral y posteriormente ya pasa al ámbito de la familia, al ámbito privado. Sí, ¿no? Yo con lo que me quedo con las noticias que hemos hecho es que todos los colores políticos han querido mostrar su cariño, como acaba de decir Pedro, y todos los que hemos estado hablando lo hemos dicho. No creo que nadie diga lo contrario, también porque no toca decirlo, pero la verdad que, no lo sé, hay otros políticos más conflictivos, más polémicos, y en este caso no lo era. Alexis era claro y ya hemos hablado de él, y yo creo que la gente le querrá dar su último adiós y hay un sentido pésame, y desde aquí también se lo hemos querido dar. O sea, bueno, pues esos son nuestros 40 minutos de homenaje que le hemos querido hacer a la figura de Alexis Tejera. Ahora vamos 2 minutos a publicidad y continuamos. Bueno, pues hoy hay una noticia muy importante para el futuro de Lanzarote, porque muchas veces nos olvidamos, apretamos en este caso, cuando la perilla de electricidad y sale la luz, pero no sabe que para eso hay un trabajo previo muy importante. Y una de las, aparte de la producción, es también la distribución, y de eso se encarga Red Eléctrica de España. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estamos? Don Ramón Granadino, que es director de proyectos de inversión y gestión del transporte, en este caso de esta compañía Red Eléctrica, que mucha gente confunde, ¿no? Porque aquí hay un medio follón con Red Eléctrica, creen que es la que produce la electricidad, en principio es la que distribuye, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes, sí. Red Eléctrica es una empresa que se dedica al transporte de electricidad.
Luego hay empresas como Endesa, como Iberdrola, que además luego las distribuyen ya a niveles más bajos de tensión en las zonas cercanas a los consumidores. Nosotros nos dedicamos a operar el sistema en su conjunto, a ese equilibrio entre generación y consumo y a desplegar las redes de transporte que permiten que el sistema funcione con los agentes que hay conectados a ella. Lo digo esto porque para que la gente lo entienda, antiguamente, por ejemplo, aquí en Canarias estaba Endesa, ¿no? Y era también la propietaria de la distribución, en este caso de la energía, ¿no? Correcto. De esos postes que veíamos, de esos cables, ¿no? Bueno, antiguamente, perdona, ahora estaba Unelco. Bueno, Unelco que después fue adquirida por Endesa, ¿no? Bueno, le hemos llamado porque hoy precisamente ha comenzado a colocarse ese cable de interconexión, ahí estamos viendo las imágenes, entre Lanzarote y Fuerteventura. Primero los trabajos técnicos, porque después hablaremos de la importancia que tiene para el sistema Lanzarote-Fuerteventura esta instalación de este nuevo cable, pero los trabajos ¿cómo son? Para que la gente lo entienda, esto ahora, ¿qué hace el barco? ¿Qué es lo que hace el barco para, me imagino que echar el cable al fondo submarino? ¿Cómo es exactamente? Bueno, hoy efectivamente comenzamos la instalación del cable submarino, del tramo submarino de esta interconexión, que tiene además de este tramo submarino de 14,5 kilómetros, sendos tramos terrestres en Lanzarote y en Fuerteventura. Hoy inicia el trabajo de instalación. En ese barco que están viendo viene todo el cable ya fabricado en sus distintos tramos, que no son exactamente iguales y preparados para las distintas zonas que tiene el trazado. Y empezamos el tendido desde el extremo de Lanzarote, donde ya se ha preparado una canalización para que el cable llegue a tierra. Y ahora mismo, esta mañana, habíamos iniciado el tirado desde el barco de ese extremo que llega al extremo terrestre en Lanzarote. Una vez se concluyan hoy estas primeras actividades, a partir de ahí comenzarán los próximos 10 días aproximadamente la instalación del cable desde este buque cablero. El cable se va desplegando con unos equipos de tendido especiales y se va colocando en un trazado específicamente elegido para este cable y no según sale y según cae, sino siguiendo un trazado seleccionado que va buscando pues, un fondo apropiado con unos materiales adecuados para poder hacer luego, una vez terminemos el tendido, las actividades de protección de estos cables. Porque el cable llega, me imagino, al fondo, ¿no? Sí, sí. Al mismo fondo, que en este caso lo máximo, leí en el comunicado, creo que son 80 metros. Exactamente. En este caso la plataforma entre Lanzarote y Fuerteventura llega a 80 metros, no es una profundidad muy alta, pero sí es ya una profundidad relevante por las dimensiones que tiene el cable. Con estos buques cableros podemos tener cables hasta 1.500 metros de profundidad, hemos tendido entre Península y Baleares, entre Península y Mallorca, cables similares. Y bueno, está preparado, equipado con todo el equipamiento, todo el personal adecuado para realizar estas labores de instalación y todas las eventuales gestiones, reparaciones, trabajos técnicos que se requieran, ¿no? Estamos hablando de un cable que no es el primero, o sea, Lanzarote y Fuerteventura ya eran sistemas unidos, que lo que se consigue es que en caso de que falle el de Lanzarote podemos alimentarnos del de Fuerteventura y al revés. Mi primera pregunta es: ¿qué aporta este cable con respecto al que ya teníamos? Y la segunda es si es suficiente la capacidad que tenemos de producción en una otra isla para atender, en caso de que falle uno, totalmente la otra. Efectivamente. Bueno, no es el primer cable que existe en las Islas Canarias, el primero, un cable antiguo entre Lanzarote y Fuerteventura fuera de servicio, el cable actual de 66 que funciona desde el año 2005, instalado por Endesa, Unelco en aquel momento. Para nosotros sí es el primer proyecto que hacemos directamente y que va a entrar en servicio previsiblemente el primer trimestre del año que viene, cuando se terminen las labores de instalación, de protección y de conexionado. La previsión de este circuito es apoyar el sistema actual, o sea, el sistema de 66 se mantiene, las dos líneas van a funcionar en paralelo. Este nuevo enlace es de mayor tensión eléctrica y por lo tanto con una capacidad superior al que tiene el enlace actual, y de esta manera, con un doble enlace, se permite la operación conjunta de los dos sistemas, aprovechando en mayor medida la capacidad de las centrales de generación y las instalaciones de generación renovable que existen tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. De esta manera podemos programar menos reserva en las centrales convencionales y permitir una mayor integración de renovables en el sistema al tener mayor capacidad de intercambio entre ambos sistemas. Es decir, que se van a utilizar, entiendo, los dos sistemas, el antiguo y el actual. Correcto. Nosotros ahora, cuando hagamos todas las pruebas y las puestas en servicio, tenemos que tener en cuenta que están los dos sistemas, las dos tensiones del sistema eléctrico conectadas, y tendremos que establecer los mecanismos adecuados para que funcionen en paralelo en todo momento, programando el intercambio por cada una que es capaz de soportar. Sí, porque el tema de la generación de la energía y de la central eléctrica es muy complicado, ¿no? Porque estos tiran según vayan consumiéndose, ¿no? No tampoco se puede producir mucho más de lo que... Bueno, efectivamente no se puede producir más de lo que hay. De lo que se consume. Lo que hacemos como operador del sistema es programar de manera diaria o horaria cuál va a ser la generación que tiene que
producir cada una de las unidades, tanto las convencionales de fuel que hay de Endesa como las unidades de eólicas en función de las previsiones que nos han entregado. Además de lo que es la producción que tienen que dar, las máquinas se les programa una reserva, que es un por si acaso, que están ahí funcionando en caso de que haya una desconexión o un incremento de la demanda, pues esas centrales que están ahí arrancadas nos darían cobertura. Había una segunda pregunta, creo, Manolo, que si fallara un circuito, por ejemplo el de Lanzarote, si Fuerteventura tendría capacidad para abastecernos a nosotros. En estos momentos. Sí, en estos momentos actuales, hasta que entre en servicio el nuevo enlace, con la línea actual, pues posiblemente cualquier indisponibilidad, cualquier problema que tenga la línea eléctrica que une el norte con el sur, pues tiene consecuencias directas sobre el mercado. Normalmente hay que volver a equilibrar y hay que desconectar parte del mercado hasta que volvamos a llevar el sistema a una posición, a una situación segura. Con este nuevo enlace, que tiene una capacidad de 120 megavatios, la probabilidad de que se produzcan estos desequilibrios por una apertura del enlace actual prácticamente desaparecen. La programación que se hará de los dos enlaces permitirá que cualquier indisponibilidad fortuita por una avería, por una desconexión extemporánea de alguna de las dos líneas sea absorbida por la otra en todo momento, con lo cual esto mejora sin duda la disponibilidad y la calidad de suministro. Y la seguridad, ¿no? Y la seguridad del suministro. Ramón, a mí me gustaría preguntarle por la gran polémica que hay últimamente, que es el precio de la luz, ya que estamos viendo que este cable pues puede compaginar también las energías alternativas, que muchos no entendemos por qué no se abarata el coste de la energía, si se introduce la energía alternativa, que es lo que haría que hubiera más corriente eléctrica y por tanto más suministro y por tanto se abaratan los costes. Esto va a permitir que, por ejemplo, aquí, no sé si eso se lleva... ¿En Canarias te refieres? Sí, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, que es lo que están uniendo. Pero bueno, pero el sistema... sí, el sistema es Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Que si pudiera, creo... Sí, no, pero me refiero que la luz... Yo dudo que haya un precio específico para Lanzarote. Bueno, que pudiera abaratarse por el poder aprovechar más. Tú dices que no se puede almacenar, la energía sí se puede almacenar, que yo sepa, ¿eh? Sí se puede almacenar, pero es un tema complicado. Sí, pero se puede almacenar, ¿no? Que se podría abaratar los costes, ya que van a ser una pedazo de inversión, porque es una inversión que parece que estamos hablando de un cablito. Yo no sé cuánto vale una estación para producir energía, pero el cable cuesta un dineral. 36 millones, si no me equivoco. Sí, esa es la inversión. Bueno, todos los proyectos que hacemos, que no nos los inventamos, son instalaciones que se planifican por parte del Ministerio, que es el que tiene la responsabilidad en este caso de promover estas instalaciones. Todos ellos tienen un análisis de coste-beneficio. Evidentemente, este proyecto, que cuesta 36 millones, produce y aporta beneficios a los consumidores, como puede ser ahorro de emisiones, ahorro en los costes de generación, al reducir la cantidad de energía o la cantidad de potencia que tiene que estar arrancada en todo momento para cubrir la demanda, y así se justifica evidentemente la inversión que se paga por parte de los consumidores y se devuelve al cabo de los años. Es verdad que estamos ahora en un momento de transición hacia una integración de renovables mucho mayor. Las energías renovables ya son más baratas, ya la instalación ha bajado mucho sus costes y evidentemente pues la incorporación de más generación renovable, la disposición de un sistema de transporte capaz de permitir esa variabilidad, reduciendo los costes de las energías de backup que tenemos, que son centrales de fuel y de gas en la península y otras centrales, tipo de otras tecnologías, nos permitirá afrontar este reto con unos costes más eficientes. Ahora mismo, evidentemente, estamos en una coyuntura temporal de costes muy elevados de las tecnologías que nos están apoyando para cuando no hay viento, para cuando no hay sol. Todo esto en breve, en poco, yo creo que volverá a una situación más normal. Y con la incorporación de mucha más energía renovable en los sistemas, tanto en la península como en los sistemas insulares, sin duda los costes tienen que bajar. De todas formas, el cable nos asegura que podemos tener conectado Lanzarote con Fuerteventura y su circuito. Lo que pasa es que si nos adaptamos las instalaciones que tienen que llevar la electricidad de Playa Blanca a Arrecife, por ejemplo, no se puede distribuir, lo que todavía sería más contradictorio. Hay un conflicto abierto precisamente con ese tendido que desde el REC Eléctrica se entendía que tenía que ser aéreo, con unas torretas que aquí se consideró que no eran las apropiadas. Esa discusión está ya superada. ¿Hay continuidad de esa renovación tecnológica prevista? Efectivamente, el proyecto de la línea Playa Blanca-Tias, que es la continuación de este eje que nos conecta con Fuerteventura, está en la propuesta, está en la planificación, está pendiente de un ajuste, de un encaje. Evidentemente estamos trabajando muy de la mano con el Gobierno canario y con el Cabildo de Lanzarote para encontrar una solución que se adapte a las expectativas. A nosotros nos gustaría hacer muchas de las veces cosas distintas de los proyectos que planteamos, sin embargo, pues
debemos ceñir un poco a la normativa existente, que es, pues, normalmente cuando uno hace una carretera, la carretera normalmente va por encima. Cuando encuentra una montaña se mete por debajo, pues en las instalaciones eléctricas pasa más o menos lo mismo. Cuando uno tiene que hacer un tendido eléctrico, los tendidos normalmente van por encima, y cuando se acercan a zonas urbanas o pasan por zonas, por ciudades, pues se suelen enterrar. Esto es lo mismo. Este es un asunto que tenemos en análisis con el Gobierno canario y con el propio Ministerio, que ahora está revisando la nueva propuesta de planificación, y esperemos que de alguna manera el proyecto se ajuste a la sensibilidad y al territorio en el que se va a implantar. Pero, don Ramón, la pregunta que hizo el amigo Manolo, yo creo que es muy interesante, porque la gente tiene que saber en Lanzarote que efectivamente hemos mejorado la interconexión entre el sistema que une Lanzarote y Fuerteventura. Esto da unas ciertas garantías, pero claro, si nosotros tenemos ahora, vamos, para que la gente lo entienda gráficamente, una conexión mucho más grande así, pero sí, cuando entra a Lanzarote sigue con la antigua, que sepan que cuando muchas veces se va a la luz, o salta, en fin, en este caso nos quedamos sin electricidad, pues es porque estamos en un sistema precario, ¿no?, en este sentido. Sí, sin duda los sistemas eléctricos insulares son más débiles, no tienen el mallado que tiene, por ejemplo, en la península o en el centro de Europa, donde hay un incidente en un sitio y el resto de instalaciones apoyan enseguida. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura es más complicado porque es una línea recta, con un único circuito. Cualquier cosa que pase, cualquier desconexión fortuita, cualquier problema técnico o ambiental, pues nos deja el sistema desconectado, y por lo tanto eso se traduce en una menor calidad. Yo creo que como ciudadanos tenemos que madurar en el sentido de que evolucionar a un sistema de cero emisiones necesita nuevas instalaciones de generación renovable que van a aparecer por el territorio. Necesitamos acostumbrarnos y encontrar un cierto orden a dónde queremos que estén y dónde que no, pero también necesitamos instalaciones eléctricas que nos permitan el trasladar y el mover esa energía de un sitio a otro, y eso requiere que aparezcan determinadas instalaciones en el territorio. Tratamos de hacerlo bien y trataremos de encontrar ese equilibrio territorial. Pero está tardando mucho, no digo ustedes, está tardando mucho el Gobierno de Canarias, que era favorable a esa instalación, pero después, por las protestas que hubo, en este caso del Ayuntamiento de Yaiza, no sé si después se sumó también el Cabildo de Lanzarote, pues se ha retrasado. Y esto digo porque Lanzarote sigue creciendo, sigue necesitando más electricidad, y hay que tener mucho cuidado mucho cuidado, porque si no hacemos las cosas bien, pues podemos después tener graves problemas, ¿no?, de suministro, digo. A mí, don Ramón, me gustaría preguntarle por las energías alternativas y por la imposibilidad que hay en Lanzarote, salvo AENA, que AENA hace lo que le da la gana, de poner huertos solares. ¿Le parece lógico? Usted, que es un experto en la distribución, no en producción, pero sí en distribución, pues sabrá mucho más que yo, por ejemplo, también en la producción, pero es que no lo encuentro. Un sitio donde tenemos probablemente 300 días de sol. En algún momento habrá que sacrificar, aunque sea un poco, la estética por tener energías alternativas y menos contaminantes, ¿no? Sí, curiosamente, bueno, en España no tenemos una capacidad de generación de energía solar importante. Hay zonas en las que hay dificultades para implantar este tipo de proyectos. Desconozco el caso en concreto, pero me lo puedo imaginar. Hay sensibilidades parecidas en otros archipiélagos, en Baleares también, y el valor territorial, el valor de paisaje es algo que cuenta y que pesa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos para encontrar los sitios adecuados, que los hay seguramente, para ubicar estas nuevas instalaciones de generación. Es verdad que hay que colocarlas en algún sitio, y cuanto más cerca estén de las redes, pues más sencillo es, porque si no habrá que desplegar también las redes adecuadas. Y yo creo que es un trabajo pendiente entre todos como sociedad, de trabajar entre todos para encontrar esos sitios donde es adecuado. Es verdad que es más fácil decir, no, que lo produzcan en otro sitio y que me lo traigan aquí, pero bueno, en este caso además, que no hay conexiones con otros sistemas, salvo el de Fuerteventura, pues es más complicado, ¿no? Manolo, no sé si quieres hacer alguna pregunta, porque yo una de las cosas que me gustaría preguntarle a don Ramón Granadino, es que si Canarias en sí, si nosotros ahora mismo solo estamos unidos, Fuerteventura no está unido con Gran Canaria, ¿no? ¿Eso es hay una posibilidad de hacerlo? Sí, es un proyecto que está en la propuesta de planificación del Gobierno, está en esa fase o en esa parte de la planificación en la que llamábamos anexo 2, que ahora se llama anexo 3, que son proyectos que no van a entrar todavía en servicio, pero que deberían entrar a partir del horizonte del 2026. De lo que hemos visto de la propuesta actual, ese proyecto sigue estando. Nosotros, como transportistas, nos gustaría empezar a trabajar ya en serio en concretar ese proyecto, de analizar los trazados y la viabilidad y las posibilidades que tiene de resolverse en los próximos años,
y en cuanto se apruebe la planificación estaríamos en disposición de estudiar este nuevo proyecto también. Pero por curiosidad, ¿cuánto valdría? Pues si vale de Lanzarote a Fuerteventura 36 millones a 80 evidentemente metros. son proyectos muy costosos, la profundidad entre Gran Canaria y Fuerteventura está en torno a los 1.500 metros, la longitud son por encima de 200 kilómetros, sería una conexión distinta porque necesitaremos instalaciones de conversión en ambos extremos para poder conectar las islas. Pero es cierto que hay veces que este tipo de proyectos tan complejos y tan costosos dan su beneficio. Claro. Por reducción Bueno, de de hecho, emisiones. en Baleares creo costes, que existe, ¿no? Está conectada a la Correcto, península, ¿no? Sí, en Baleares está conectada desde el año 2012 con la Pero, península. Yo no sé cuál tendrá que es ver la altura. también con que nosotros ellos están en la plataforma del Mediterráneo y nosotros en el océano, o sea que hay más profundidades, hay más dificultades. Bueno, el enlace de Península Baleares son 250 kilómetros y 1.500 metros de profundidad, o sea que sería un proyecto similar. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, pero creo que entre Tenerife, por ejemplo, y La Palma hay una profundidad terrible, el resto de y la retroalimentación sería muy pequeña. El resto de conexiones tienen todavía un salto tecnológico más relevante, puesto que las profundidades son mayores. Y ya que hablamos de preguntas generales, se ha puesto muy de moda hablar de un futuro cercano a apagón. ¿Qué posibilidades reales hay de que se produzca? Nosotros hemos manifestado nuestra visión del asunto, creemos que hay poco detrás, especialmente en España, no sé, en otros países, en el detalle donde ha surgido un poco esta iniciativa. En España tenemos potencia suficiente, tenemos un sistema de transporte muy solvente, estamos trabajando por mejorarlo y por ampliarlo, y en principio no vemos un escenario en el que se pueda producir ese apagón generalizado que vemos, ni mucho menos. Además, estamos apostando por energías autóctonas, estamos teniendo cada vez más energías renovables en el sistema que no dependen de la logística y de suministros de terceros países, y aún así, en cualquier caso, en cuanto a los suministros principales de nuestro sistema, está trabajando tanto el propio Ministerio como el operador gasista, en este caso, de asegurar los suministros que requiere el sistema eléctrico. ¿Y tiene sentido que España tenga un planteamiento tan distinto con respecto a otros países con la energía nuclear? Porque en cuanto a contaminación es mucho más pequeña que el consumo de petróleo, por ejemplo. Es verdad que después tenemos el problema de los productos radiactivos que tienen una vida muy larga, pero si el vecino está produciendo y se la estamos comprando, eso igual sorprende la falta de coherencia en ese sentido. Bueno, yo creo que en ese sentido, y en función de cómo evolucionen ahora las informaciones, posiblemente el posicionamiento de muchos países cambiará. Es decir, ahora mismo estábamos todos volcados en abandonar el carbón, el gas natural no, porque nos necesitamos de apoyo, pero también abandonar la energía nuclear. La energía nuclear no emite CO2, es una energía limpia en ese sentido, pero también tiene una gestión de residuos compleja que tenemos que analizar. Es cierto que ahora mismo las centrales todavía les queda una determinada vida útil. Si en algún momento pensamos en que vamos a prolongar su vida útil, deberíamos empezar a pensar en inversiones adecuadas para garantizar que se encuentran en perfecto estado para entonces. El tema de La Palma, me imagino que ahora, porque ha afectado, me imagino que a las redes de distribución, ¿no? En este caso al cableado aéreo. ¿Se tiene programado algo especial? ¿Se ha estudiado lo que se va a hacer? Bueno, en nuestro caso tenemos las estaciones de transporte, tenemos una línea y 2 subestaciones que conectan de este a oeste la isla. Seguimos muy de cerca el estado de las instalaciones, la cantidad de cenizas que se deposita en los equipos, hacemos las limpiezas adecuadas y monitorizamos también la distancia prudente a nuestras instalaciones. Es cierto que el distribuidor ha tenido alguna pérdida en ese sentido, algún activo que ha visto afectado, y estamos trabajando con el Gobierno canario y con Endesa en este caso para apoyarle en todas las decisiones que necesite de cara a garantizar el suministro de los clientes. ¿Pero se tendrá que hacer nuevos tendidos eléctricos? En cuanto ¿Eso le corresponde a usted, a Red Eléctrica? Nosotros tenemos en la propuesta de planificación, hay previsto un desarrollo en La Palma, en la parte del sur. Habrá que ver ahora, cuando termine este fenómeno, cómo queda el territorio y por qué trazado se podría plantear este proyecto, que sería ya de los próximos que se abordarían. Pedro, la última pregunta. No, le iba a preguntar por La Palma, pero bueno, ya que me la has quitado, yo se lo voy a preguntar, pues ya viendo la actualidad, se siente usted muy observado, porque mira que se está hablando de energía, entre el precio de lo que está costando, después también lo de los famosos apagones. ¿Se siente usted más observado que nunca? ¿Los precios quién lo pone? ¿Red Eléctrica o la pone la compañera? No, porque veo a Pedro muy empeñado. Lo decimos mucho, la suerte y la ventaja es que nunca le va a llegar una factura de Red Eléctrica a ninguno de ustedes, y eso nos deja muy tranquilos. Eso viene repercutido. Pero no solo la factura, es que también se está hablando de que si le compramos a Francia, si puede haber un apagón, bueno, si estamos tira de en un momento importante. Yo creo que la apuesta que hace Europa y España por esa transición energética, por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es muy relevante, y la energía ha pasado de ser algo secundario a ser algo que está
en la discusión cotidiana de la gente, en los modelos y ahora en cuanto a los precios y a cómo vamos a afrontar esta transición. Ya la última pregunta. Recuerdo, bueno, cuando tenía Endesa también la propiedad en este caso de la distribución y de las redes, nos comentaba que ya estaban muchas de ellas obsoletas. ¿Se van a cambiar algunas de ellas o se han ido cambiando? Bueno, se han ido cambiando. Nosotros tenemos la propiedad de los activos de transporte desde el año 2010 y en estos 10-11 años se ha hecho una inversión muy importante de actualización, de modernización de los activos. Se han renovado instalaciones de alta tensión de gran parte de las líneas y de las subestaciones y se ha instalado toda la parte de control, telecomunicaciones y modernización de las instalaciones. Evidentemente habrá que seguir actuando en ese sentido. La nueva planificación que se va a aprobar incorpora renovación de activos también en Canarias y eso es algo cotidiano en nuestro caso, el modernizar, no solo construir las nuevas instalaciones, sino mantenerlas en perfecto estado. ¿Las subestaciones son de ustedes, de Red Eléctrica? Sí. Porque ahí es donde ellos muchas veces echan las culpas cuando se va la luz, dicen que son por problemas de las subestaciones que saltan y en fin, tienen problemas de capacidad en algunos casos concretos. Lo cierto es que por suerte, aquellos que ya llevamos muchos años en esta vida, en Lanzarote antiguamente se iba cada 2 por 3 la electricidad, sobre todo en los años 80, que fue cuando ese gran salto que hubo y no estaba la isla preparada o en este caso no estaba preparado en UNELCO, que era la que llevaba la producción y distribución de la electricidad en Lanzarote, no tenía la suficiente capacidad para el crecimiento tan rápido que hubo. Pues don Ramón, muchas gracias de verdad, mucha suerte y esperemos que sigan invirtiendo en Lanzarote y en Canarias en general. Muchas gracias a todos, muy encantado. Manolo, pues nos tenemos que ir. Hasta mañana, Jorge. Don Pedro también, y usted tranquilo, que la luz va a bajar dentro de poco, va a empezar a bajar. Yo estoy muy tranquilo. Y además, usted no la paga su madre, ¿no? Sí. Nosotros, no es una amenaza, regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.